Vamos a comenzar con lo que son máquinas rotantes, ¿sí? Nosotros hasta ahora vimos transformador y ahora tenemos que empezar a ver las máquinas rotantes. En las máquinas rotantes nosotros podemos identificar, si las clasificamos, dos. El generador, que es el que genera energía eléctrica a partir de una fuente primaria de energía mecánica. Esa fuente primaria puede tener diferentes orígenes. Puede ser desde una central térmica, una central nuclear, una central hidroeléctrica, la pala de un aerogenerador, puede ser mareomotriz, geotérmica. Bueno, tenemos infinidad de posibilidades. Y a su vez tenemos el motor. El motor convierte el paso inverso en energía mecánica, va a ser un trabajo, una energía mecánica, produciendo un movimiento rotacional, a la energía eléctrica que consume, ¿sí? A la energía eléctrica que consume. Tanto el generador en ese proceso que recibe energía mecánica y la transforma en energía eléctrica, como el motor recibe energía eléctrica y la transforma en energía mecánica, en ese proceso, por el principio de conservación de la energía, ¿qué va a suceder? Van a suceder cambios energéticos, cambios energéticos en la máquina. Por lo tanto, toda la energía que entra tiene que ser igual a toda la energía que sale, y toda la energía que sale sale de diferentes formas. ¿De qué forma va a salir? O con trabajo, o con tensión y corriente. Trabajo sería el motor, tensión y corriente sería un generador, más pérdidas. Más pérdidas. Toda la energía que entra se transforma en un servicio, trabajo mecánico o una disponibilidad eléctrica, más las pérdidas. Ustedes me van preguntando, a medida que vamos pasando, me van preguntando, pueden ir preguntando, podemos hacer. Bien, entonces, el sistema eléctrico, constituido, vamos a ver, por devanados, ¿sí? Devanados que tienen cierta función. Los devanados son los bobinados. Entonces, en el sistema eléctrico vamos a encontrar un inductor, es aquel que inicia el proceso de que recibe una corriente, genera una corriente a través de una tensión, genera un flujo que induce. A ese le voy a llamar inductor, y también se le sabe llamar, cuando veamos el generador sincrónico, excitación o campo. Lo van a encontrar de diferentes formas. El otro devanado, el otro bobinado, que puede estar en el estator o en el rotor, que recibe ese flujo, se le va a llamar inducido. ¿Por qué? Bueno, porque justamente recibe un flujo inducido. Bueno, y acá está lo que les acabo de decir. Si yo miro de acá para allá, y esto es motor, el sistema eléctrico entrega energía a esa máquina eléctrica que la transforma en un sistema mecánico o en un trabajo mecánico. Las variables mecánicas en el eje de una máquina son dos: cupla o momento o par, acá está con la letra T, y omega, ¿sí? También la pueden encontrar con la omega para arriba, que es la velocidad angular. Normalmente esta omega nosotros en realidad trabajamos con n minúscula, que es revoluciones por minutos. Si yo lo trabajo con la omega, son radianes sobre segundo. Bien. Si lo miro al revés, a través de un sistema mecánico entro a mi máquina eléctrica, lo estoy mirando como generador, ¿sí? Y la transformaré en un sistema eléctrico. Tensión corriente, acá lo veo, tensión corriente. Bien, la estructura que está fija se va a llamar estator, y la estructura que se mueve se llama rotor. Muchas de estas cosas ustedes ya las saben. Si yo miro
una máquina a través de un corte lateral, puedo ver estos que están acá, y fíjense que está todo enchapado. Puedo ver el núcleo magnético del estator, puedo ver el rotor, acá puedo ver su eje, ¿sí? Y por supuesto acá la otra parte del estator. El espacio de aire que queda entre el estator y el rotor, nosotros le vamos a llamar entrehierro. Entrehierro es un espacio muy pequeño, donde se va a concentrar la mayor cantidad de campo. Ahí es donde se va a desarrollar todo ese proceso de conversión que después vamos a ver. ¿Por qué? Bueno, porque justamente el campo en el hierro va a ser despreciable, pero no así en el aire. Bien, justamente por las reluctancias, porque la reluctancia en el hierro es muy chiquitita y la reluctancia en el aire muy grande. Bien. Bueno, precisamente ustedes esta parte móvil la tienen que sostener sobre algo, mecánicamente hay que sostenerla sobre algo, y donde la van a sostener sobre rodamientos, la van a sostener sobre rodamientos. Bien, ¿cómo son las ranuras de la máquina donde se alojan los bobinados? Bueno, las ranuras pueden ser de este tipo, como están dibujadas acá, ¿sí? Donde adentro yo voy a alojar mis bobinados, ¿sí? Bien, y las ranuras pueden ser de diferentes formas. Una ranura totalmente abierta, fíjense, acá está la bobinita o la espira, y esto está abierto acá arriba. O una ranura semicerrada, fíjense que prácticamente se está cerrando, o ranuras totalmente cerradas, ¿sí? A donde le voy a alojar el conductor se llama ranura, el espacio entre ranuras lo llamo diente. Disculpe, ¿dónde se encuentran las ranuras? ¿En qué parte? Acá. En la parte fija del motor. La puedes En el estator. encontrar acá, así, y también las puedes encontrar acá. Ah, ok. En los dos, porque en los dos tiene que haber ranura, porque en los dos va a haber bobinado. Bien. ¿Sí? Depende cómo sea la estructura. Por ejemplo, este que está acá, este rotor, normalmente le vas a... ahí, vas a enrollarlo ahí. Este rotor que está acá, no, este está todo ranurado, está todo ranurado así. Bueno, entonces, estas son las ranuras, tanto del estator como del rotor. Bien, hablando de estator y de rotor, los mismos pueden ser con una geometría como la que ustedes están viendo, que es totalmente cilíndrica, y a eso se le llama estator y rotor cilíndrico, o de así, polos lisos. A la segunda estructura que estoy viendo se le llama estructura con estator de polo liso, pero el rotor, fíjense el rotor, ¿cómo tiene el rotor? ¿Es liso? No. En todo este espacio que está acá, no hay nada. No hay nada. No hay nada. Entonces, ese es un rotor de polo saliente. Cuando el polo es así, esto es un polo saliente. Es un polo saliente, porque bueno, el arrollamiento viene por acá, ahí se lo arrolló, y esto, si yo tengo que dibujar el flujo que genera ese polo, ¿cómo sería ese flujo? Si la corriente está entrando acá, esta es la corriente, ¿el flujo cómo sería? Y el flujo sería así. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo que
Si yo tengo un conductor así, genera un flujo así, ¿sí? O si tengo un conductor acá, el flujo que se genera de esta forma, o para allá, lo mismo. Depende para dónde lo mire. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, sí, profe. Por la Bueno, mano derecha. bien. Entonces, acá tengo un polo, un rotor de polos salientes. De acuerdo a lo que dibujé acá, donde salen las líneas de campo le voy a llamar polo norte y donde entran las líneas de campo le voy a llamar polo sur. Por lo tanto, si yo tuviera que dibujar sobre ese rotor las líneas de fuerza que genera, serían así. ¿Sí? O sea, por acá están saliendo las líneas de fuerza y acá están entrando. ¿De dónde entran? Las tengo en el polo sur. Y la segunda estructura se llama al revés. Va a ser estator de polos salientes, como está acá, y rotor de polos lisos. Sí, bien. Si yo me adelantaría y ustedes me piden una definición o una clasificación, me atrevería a decir que esta es una máquina asincrónica, que esta podría ser una máquina sincrónica y que esta podría ser una máquina de corriente continua, ¿sí? Por el tipo de estructura, aunque esta puede ser una máquina sincrónica, también la máquina sincrónica es de esta forma. Así que entonces ya vimos las diferentes estructuras. ¿Preguntas sobre esto? ¿Algún interrogante? ¿Ninguno? No, por el momento no. ¿Y cómo por el momento no? ¿Y no se les ocurre preguntar por qué tienen esa forma? ¿Por qué son de esa forma? A ver, ¿por qué les parece que son de esa forma? ¿A qué obedece que sean de esa forma? Por ejemplo, ¿por qué no Línea de campo. son una máquina así y un rotor cuadrado, por ejemplo? Acá, un rotor cuadrado. ¿Por qué no? Porque eso junta más tensiones y es más difícil poder equilibrarlo. Desde el punto de ¿Taparía el vista campo? mecánico. Sí, Bueno, vieron que aparecen cosas, pero podría tener un rotor cuadrado. ¿Por qué no? ¿Por qué no podría tener un rotor así cuadrado? Ahí el compañero dijo algo, bueno, ¿y por qué los otros rotores? ¿Qué les parece? Bueno, lo que va a tener que ver mucho después ¿de esto, continua el otro de corriente alterna? no, va a tener que ver mucho con el tipo de máquina que estoy desarrollando, y esto tiene que ver también con las cuplas que se van a desarrollar en las máquinas, y fundamentalmente con la forma de onda del campo resultante que voy a lograr con ellas, ¿sí? Esa es la diferencia. Fíjense que tanto esta máquina como esta máquina pueden ser iguales, pero tienen diferente rotor. Bueno, esto tiene que ver con la naturaleza de la electricidad, ¿sí? Con la naturaleza de la electricidad. Supóngase una cosa. Si yo tengo acá una bobinita, a ver, les voy a hacer esta pregunta. A ver, voy a hacer esta pregunta que es Introducción a la Energía Eléctrica 2. Si yo tengo una bobinita ahí, ¿sí? Y yo, esto que genera un campo ahí, y que genera un campo acá. Esto
da una vuelta, ese rotor da una vuelta. ¿Qué le pasa a la bobinita acá? R, y acá le voy a llamar R'. ¿Qué le pasa a esa bobinita? ¿Qué ve en cuanto Circular corriente. una vuelta? ¿Qué vio? Esa circular la línea de campo para formar corriente, ¿puede ser? ¿Un No. cambio? ¿Un cambio de qué? De la polaridad del campo. Un cambio de la polaridad. Esa sí me gustó. Un cambio de la polaridad del campo. Bueno, por empezar, le digo lo siguiente. Este que tiene así un polo norte y un polo sur, le voy a dibujar una partecita nomás. ¿Sí? Que por acá circula todo un arrollamiento, por ahí. Genera una distribución de campo, que ¿cómo es esa distribución de campo? ¿Cómo son las líneas que yo les dibujé acá? ¿A dónde se concentran mayormente? ¿A dónde se concentran mayormente? ¿Van en dirección al estator? Van en dirección del estator, pero ¿dónde se concentran mayormente? En el centro. Entonces, esto va a tener una distribución de campo acá, así. B en función de tita, donde tita tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y porque en esta zona que está acá, ¿hay campo? Y no, porque no puede volver el campo acá. Este campo que sale así vuelve hasta acá, a través de este, vuelve acá, pero no se mete el campo así, no se puede meter así, tiene que volver al polo sur. Entonces, ese campo tiene esta forma, ¿sí? Tiene esta forma, que coincide con el polo. O sea que esto sería B, sería igual a B máximo coseno de tita. ¿Sí? Bien. Si este es el campo, o por el área, yo lo podría hacer que sea el flujo. ¿Sí? Cuando esto dio una vuelta, la bobina, esta R' que está ahí, ¿qué vio? ¿Qué vio la bobina R' con una vuelta? ¿Qué ve? ¿Qué está viendo? ¿Qué está viendo? Y está viendo que esto que está acá pasa, esta cosita que está acá así, y esta la bobina R, pasa para allá en un determinado tiempo, y después ¿quién pasa? Y la otra nada más que está invertida. Esto es lo mismo que esto. Una Como función la senoidal. G es la derivada del flujo respecto del tiempo, ¿sí? Entonces, la variación esta del flujo a través del tiempo me genera una FEN en R'. Entonces, miren cómo se generó una FEN. Entonces, ¿por qué esta diferencia entre uno y otro? ¿En esto puedo hacer lo mismo? Sí, perfectamente. En esto puedo meter dos conductores acá y puedo meter conductores acá. ¿Qué hice? Hice dos polos, un polo norte y un polo sur. Y no tengo para hacer mucho más que eso, a lo sumo 4 polos, porque es muy dificultoso. En cambio, con esto, yo puedo hacer un montón de polos. ¿Sí? Puedo hacer una máquina con muchos polos. Cuando esta giró una vuelta, ¿qué pasó con esto? Hizo esto, ¿sí? Si en vez de ponerle 2 polos, le pongo 4 polos a esa máquina, cuando la máquina dé una vuelta, ¿qué forma de onda tendrá la FEN en R'? Si le meto 4 polos.
Esto uno así, Vas a uno tener, así, uno así y uno así. ¿Eh? ¿Qué forma de onda va a tener? La misma, pero más ciclos, ¿no? lo que pasa que eso es para uno, como le agrego dos polos más, en Va a una tener el vuelta doble, va a pues. ser esto. Entonces, por eso es esto, ¿eh? ¿Por qué? Porque ¿qué me determinó esto? O sea, con una vuelta, ¿qué me cambia? ¿Qué me cambia en la máquina? Me cambia la frecuencia. ¿Eh? La frecuencia del rojo es 2 veces la frecuencia de ¿quién? 2 veces la frecuencia del azul. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, por eso la diferencia entre una estructura y otra. Pero no nos adelantemos, vamos a seguir avanzando en esta clase que es introductoria a las máquinas eléctricas. ¿No? Igual ustedes vayan preguntando. ¿Sí? Bien. Bueno, esto es un poco lo que les acabo de explicar recién. ¿Eh? Con una vuelta tenemos un ciclo que lo estamos cumpliendo. Y después también definimos normalmente eje magnético, eje magnético. ¿A qué se le llama eje magnético? Y al lugar donde se concentran la mayor cantidad de líneas de fuerza. Entonces, si yo tengo este rotor que genera un campo así, ¿no? Siempre las líneas de fuerza se tienen que cerrar. Bueno, ¿dónde están generadas mayormente esas líneas de fuerza? Y acá, en este polo norte, porque salen, y en este polo sur, porque entran. Claramente, aclarémoslo, esas líneas de fuerza se generan porque yo tengo un arrollamiento que está acá, y en el cual está entrando una corriente, ¿sí? Por eso estoy generando eso. Bien. Entonces, fíjense que toda la mayor cantidad de líneas de fuerza se generan a través de esta estructura. Por lo tanto, a esta parte de mi maquinita ahí, a esto yo le llamo eje magnético. A esto, eje magnético, que es el lugar donde se concentran la mayor cantidad de líneas de fuerza. Entonces, acá tendré mi eje magnético. Lo mismo si yo tengo, por ejemplo, una bobina acá en el estator. Si yo tengo una bobina acá en el estator donde esto es R, por ejemplo, y esto es R', ¿sí? Si yo tengo una bobina ahí y, por supuesto, en uno la corriente entra, esto hace así, y por el otro lado la corriente sale. Vamos a suponer que esto está entregando una corriente que viene en este sentido. Bien, entonces, ¿cómo es el campo magnético generado por este conductor? Y el campo magnético va a ser así, ¿sí? Y este es lo mismo, va a ser así. ¿A dónde se va a enlazar? Y se va a enlazar con el próximo material que tiene más cerca y se cierra a través de ese material. Perfecto. Entonces, ¿dónde tengo la mayor cantidad de concentración de líneas de fuerza de ese campo? Y lo tengo justamente en este sentido. Y este sería el eje magnético del estator. Es donde se concentran la mayor cantidad de líneas de fuerza. ¿Sí? Entonces, En el centro serían 2 veces el campo, digamos, ¿no?
Y Porque depende se cómo superponen. es la estructura, ¿no? Podríamos decir cuántas veces, pero sí que es donde se concentran la mayor cantidad. Bueno, a eso le llamo tanto al eje magnético del rotor como al eje magnético del estator. ¿Dónde se concentran? O más precisamente, cuando hoy yo les dibujé cómo se distribuía, es esta. Es esta parte donde se concentra la mayor cantidad de líneas de fuerza, ¿sí? Bueno, a eso le voy a llamar eje magnético. A mí me genera curiosidad cómo el cable ese que está abrazando la parte del rotor no se enrida cuando está girando. Bueno, ahora lo vemos. Vayan preguntando, vayan ustedes preguntando. No se queden con nada porque si no... Bien. Un poco lo que les decía hoy, ¿no? Un poco lo que les decía hoy. Miren, acá está una máquina con dos polos. ¿Qué son dos polos? Un polo norte y un polo sur, que son los que excitan a la máquina, los que excitan a la máquina. Acá ya tengo un polo norte y un polo sur, ¿sí? Un polo norte y un polo sur. Bien, un polo norte y un polo sur significa, este sería, vamos a suponer, un polo norte y esto un polo sur, ¿sí? Entonces, en una máquina de dos polos, ¿cuántos grados eléctricos tiene cada uno de los polos? Y si esto es 360, cada polo tiene 180. ¿Están de acuerdo con eso? Grados eléctricos. Sí. Sí. En ese caso, coincide el ángulo geométrico con el eléctrico, porque son 180 grados. Bien, entonces, tita sería igual a alfa. Ahora, si yo le pongo 4 polos, como tengo acá, y siempre los polos tienen que ir alternados, un polo norte, un polo sur, un polo norte, un polo sur, una máquina de 4 polos, o sea, nunca podría haber una máquina que no tenga un polo sur, por ejemplo. Si tiene un polo norte, le corresponde un sur. Entonces, para esa máquina, ¿se cumple lo anterior? No, no se cumple lo anterior. ¿Por qué? Porque yo en 360 grados, ahora, ¿cuánto tengo? En 360 grados, ¿cuánto tengo? Y tengo 4. Tengo 4. Entonces, el ángulo eléctrico, el tita eléctrico, ¿a qué va a ser igual? A P, cantidad de polos, por el ángulo mecánico. En este caso ellos le llaman alfa al ángulo mecánico, o alfa. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? ¿Por qué? Y porque tengo 4 polos, 4 polos en 360 grados geométricos, 360 grados geométricos. Por lo tanto, las frecuencias eléctricas van a ser influenciadas por la cantidad de polos de la máquina. Va a ser influenciada por la cantidad de polos de la máquina. Ustedes cuando no entienden algo me dicen, miren que esto es introductorio. ¿Qué significaba P? Cantidad de polos. Ah, ok. Esto que está acá son los polos. ¿Qué sería? Un polo norte, un polo sur, un polo norte, un polo sur. Polo norte, un polo sur, un polo norte, un polo sur.
¿Cómo son las líneas de fuerza que aparecerían del campo en esa máquina? ¿Cómo serían? A ver, ¿cómo serían? A ver, Emiliano. A ver, Emiliano, ¿cómo serían las líneas de fuerza? Y yo pensaría que serían tipos circulares, que saldrían del norte, o sea, en el norte que está horizontal hacia la izquierda, y entrarían en el sur que está vertical hacia arriba en el centro. Pero no sé la verdad. Algo así. Exactamente, pero como tiene otro sur abajo, también tiene que hacer esto. Ah, claro. Y este lo mismo. Obviamente Eso es muchas que varía líneas, la ¿no? velocidad, ¿no, profe? ¿Cómo? Así sería la distribución de líneas de fuerza del campo en esa máquina. Y en esta otra, ¿cómo sería? Sería así. Sería así, todo así sería. ¿Sí? Del norte salen y al sur entran. Así serían las líneas de fuerza. Bueno, de a poquito le vamos encontrando sentido, por lo menos estamos intentando conocer qué pasa en las máquinas. Acá está lo que preguntaba Emiliano. ¿Cómo hacemos para que ese cable no se enrolle? Si la excitación la tengo en el rotor, ¿cómo hago para que ese cable no se enrolle? Ya cuando vayas al laboratorio vas a ver los motores de colector, y ahí te vas a dar cuenta. Bueno, esto es una máquina elemental, lo que tengo acá. Esto es una máquina elemental. Tengo el polo norte, tengo el polo sur, lo que yo, en este caso, lo estoy teniendo acá, en el estator. Un polo norte y acá un polo sur. Y tengo un rotor que es cilíndrico. Entonces, ese polo norte y ese polo sur, ¿qué hacen? Y generan una excitación. Entonces, cuando yo excito, sinónimo de excitación, es igual a campo. A campo, a flujo. Eso sería sinónimo de excitación. Perfecto. Entonces, esto me va a generar un campo así. La línea de fuerza del campo magnético, ustedes saben que no son abiertas, son cerradas. Yo dibujé ese pedacito, pero estas son cerradas. Bien, si yo tengo una bobina y tengo una bobinita arrollada y yo la hago girar a una velocidad omega, la hago girar, por ejemplo, para allá, ¿qué va a suceder? Bueno, va a suceder que yo tengo un conductor, y esto es física 2, que se mueve a una velocidad v y es atravesado por un campo v. Entonces, ¿qué sucede? Se va a inducir una FEN en el mismo, consecuencia que de la derivada del flujo respecto del tiempo. ¿Sí? Entonces, esa FEN que se va a inducir, yo la puedo colectar a través, fíjate Emiliano, como cada una de estas bobinas viene y la sueldo, por ejemplo, a ese anillito que está ahí. Un anillito. Yo la sueldo acá y la traigo. Bien. ¿Sí? Ahora, ese anillo está girando.
porque está girando ¿con quién? Con el rotor. Está girando. ¿Y qué le pongo? Y vengo y le pongo los famosos carbones barra escobilla, que son así, son así, son así y son así. ¿Para qué? Para que esto haga contacto acá y de acá saco la corriente. ¿Por qué? Bueno, porque esto está girando a la velocidad omega y el carbón está haciendo presión y está haciendo contacto, entonces puedo sacar a través de estos cables, puedo sacar las corrientes. O en este caso la tensión, si le pongo una resistencia, claramente va a circular una corriente. Entonces, esa es la forma de poder acceder a una parte móvil de la máquina para sacar corriente. Si yo no accedo, para sacar o entregar corriente, si yo no accedo, esa máquina tiene el principio de funcionamiento por inducción, porque yo no estoy accediendo, entonces la única forma de que haya corriente en esa parte móvil es a través de la inducción. Siempre una máquina eléctrica tiene que tener la presencia de corriente tanto en el estator como en el rotor, para que se produzca el fenómeno de la conversión electromagnética. Profe, Perdón, electromecánica. Sí, dijo que los anillitos estaban girando, ¿no? sí, giran con el rotor. ¿Y ese tipo de colector es algún material conductor o es Sí. alguna de las... Los Ah, bien. anillos son de bronce y las escobillas, estas escobillas, son de grafito. Esto de bronce y esto de grafito. Ok. Están girando y a través de ellos... Bueno, ustedes vieron un taladro, vieron una moladora. ¿Qué tienen? Tienen carbones. Bueno, los carbones son las escobillas, justamente. ¿Lo vieron eso? ¿Lo vieron las chispas que genera? Bien, la velocidad con que esto gira es la derivada del ángulo, si yo tengo esto, y se me mueve un ángulo alfa, ¿sí? Bueno, la velocidad es la derivada de alfa respecto a t. Bueno, cuando ese alfa es continuo, esto se me convierte en omega, y eso es 2pi por la velocidad en RPM dividido 60. Y la FEN tendrá un valor máximo por el seno de omega t, porque es una FEN de tipo variable. Acá lo tenés mejor, Emiliano, como con una vuelta de esta espira que está dibujada acá, una vuelta, primero se expone ante un polo norte y luego se expone ante un polo sur. Como yo tengo las escobillas están siempre viendo la misma polaridad. Entonces, lo que se me produce, y este es el principio de funcionamiento de la máquina de corriente continua, lo que se produce es una rectificación mecánica de la tensión que estoy colectando. Fíjense acá, en este semianillo, tengo un semianillo así, y abajo tengo otro semianillo así, ¿no? ¿Sí? Bueno, en cada uno de estos viene un conductor. Y lo que yo tengo acá es una escobilla. Una escobilla de acá y una escobilla del otro lado. Entonces, cuando esto gira y se me pone acá, me coincide, colecto una parte, por ejemplo la de este. Luego, cuando giro, voy a colectar la señal que tiene la otra parte de la bobinita. Entonces, ¿esto qué hace? Y siempre va a colectar
en el mismo sentido, va a ser positiva. Cuanto mayor cantidad de estas delgas tenga, esto va a ser así. Y va a ser prácticamente continuo. Eso es corriente continua. Por lo tanto, esto que está dibujado así, en realidad, en las máquinas, ¿cómo es? Y en las máquinas tienen un colector, esto después es más grande, tiene un colector. ¿Y qué tiene ese colector? No sé si alguno lo vio. Tiene un montón de delgas que están aisladas entre sí, que cada una corresponde a un conductor. ¿Y las escobillas dónde van? Y las escobillas van acá arriba. Entonces, cuando esto gira, cada vez que pasa por una delga, hace esto. Cada vez que pasa por una delga, hace esto. Cuanto mayor cantidad de delgas son esas porciones que tiene el colector, más continua es la tensión que estoy teniendo. Entonces, prácticamente, por eso que están las máquinas de corriente continua, que son una corriente que no varía en el tiempo. Bien. ¿Cómo son los devanados de las máquinas? A ver, acá había alguien que trabajaba con motores, bobinó algún día, a ver si alguien nos cuenta algo de alguna experiencia. Hola, profe. Yo bobino motores de media y baja tensión. Qué grande. Bueno, a ver, contanos un poquito. Déjeme leer acá qué dice y a Bueno, ver si lo puedo cuando relacionar vos bien. bobinás, bueno, Sí, nosotros tenemos los devanados en las máquinas. Acá tenemos un devanado concentrado. ¿Qué quiere decir concentrado? Tengo todos los conductores en una sola ranura. Ahora te voy a ir pidiendo algunas opiniones. Cuando tengo un bobinado concentrado, tengo todos los conductores en una sola ranura, ¿sí? En una pieza polar. Pero los bobinados normalmente son distribuidos, como está acá, distribuido, fíjese, está arrollado sobre un anillo, o un devanado a tambor. Acá entonces podemos ver un poquito mejor, Emiliano, que vos tenías esa duda. Acá ves, acá tenés una delga que corresponde a ese conductor. Y el conductor de abajo, ¿qué tiene? Tiene otra delga distinta. Tiene otra delga distinta. ¿Sí? Bien. En este caso es el inducido, colector a delgas. Acá, como tengo un polo norte y un polo sur, este es el inductor. Este es el inductor. Este sería inducido. Bien, vamos a ver un poquito cómo es la organización de estos bobinados. Y después le vamos a pedir a Carlos algunas consideraciones. Bueno, los bobinados pueden ser abiertos o pueden ser cerrados. En este caso tenemos un bobinado que es concéntrico. Normalmente el bobinado concéntrico, bueno, ahí está como nosotros lo podemos, acá tengo todas las ranuras de la 1 a la 12, sería lo mismo que dibujar esto así, ¿no? De la 1 a la 12, ¿sí? Y cómo entran y salen las bobinas, o cómo las hago. Entonces, este es el caso de un bobinado concéntrico. ¿Este bobinado, Carlos, se usa o no se usa? se usa, es bastante chiquito. Así, a simple vista, es un bobinado de un motor de 2800 revoluciones. Por una cuestión de que en esos bobinados una bobina abarca la mitad de ranuras
que tiene en total el estator. O sea, por ejemplo, en este tenemos 12 ranuras y tenemos una bobina que tiene paso 2, o sea, porque ocupa la 3 y la 4. Después tenemos el segundo paso, que es el 4, que va de la 2 a la 5, y el paso 6, que va de la 1 a la 6. O sea, el paso sería 2, 4, 6, y como dije antes, abarca la mitad de la cantidad de ranuras, por eso es un bobinado de 2.800 revoluciones por minuto. Como usted había explicado anteriormente, cuando el ángulo eléctrico es de 180 grados. Yo lo estoy mirando y para mí, bueno, después vemos. Porque, ¿qué pasa? Yo la pregunta mía era que normalmente este tipo de bobinado concéntrico no es tan usado, pero a lo mejor vos con la práctica lo ves. ¿Por qué no es tan usado? Bueno, porque justamente lo que uno trata es de uniformizar las bobinas. ¿Qué es lo más fácil? Y tener todas bobinas iguales, ¿sí? Tener todas bobinas iguales sería lo más correcto. En Sí, este caso, no las tengo. Entonces, es una dificultad. Entonces, acá tengo un bobinado que es concéntrico. ¿Qué significa concéntrico? Bueno, ahí Carlos les hablaba de paso. ¿Qué es el paso de una bobina? El paso de una bobina es dónde entra y dónde debe volver, porque la bobina entra, esto tiene una corriente que va a ser así, y en algún lugar tiene que volver. Bueno, esta distancia se le llama paso de bobina. Ese es el paso de la bobina, que es donde entra y donde sale. La dificultad que tiene esta máquina, que todos los pasos son diferentes. Entonces, normalmente no es aconsejable tener una máquina así. Vamos a seguir viendo otro tipo de pasos. Bien. Las máquinas pueden tener bobinados abiertos, donde yo accedo a los terminales de las bobinas, o bobinados cerrados. Las máquinas de corriente continua, para que ustedes tengan una idea, la vamos a ver muy poquito porque son máquinas que prácticamente se están dejando de usar, pero que existen. Bueno, en su inducido, tienen bobinados cerrados, ¿sí? Cerrados. Fíjense que este bobinado, por ejemplo, está entrando acá en la bobina 1 y sale acá en la bobina 4, o sea que tiene un paso de 3, pero está cerrado. Son bobinados que luego están conectados a través de ¿qué? De las escobillas, ¿sí? De las escobillas. Entonces, ahí tengo un bobinado, se le llama también excéntrico, pero son bobinados cerrados. ¿Cómo lo podemos ver acá? ¿Sí? También se le llaman bobinados imbricados. ¿Qué quiere decir imbricados? Bueno, que cada bobina va en serie con la bobina siguiente. ¿Sí? Es cerrado, imbricado. Y también puede ser cerrado, ondulado. Cada bobina va en serie con una bobina que está a 2 pasos polares, ¿sí? En este caso es totalmente distinto. Bueno, son diferentes tipos de formas de encontrar una organización de los bobinados. Bueno, acá los podemos ver entre uno y otro, ¿sí? Fíjense que uno está en serie, está en serie con el que está al lado, o la bobina regresa en la delga siguiente, pero este que está acá, tengo que dejar pasar este y este para luego estar en serie con esta.
Esa es la diferencia entre el imbricado y el ondulado. ¿Qué me También. modifica que estén cercas o estén así separadas? No, tiene que ver mucho con la organización propia de la máquina. Tiene que ver mucho con la organización propia de la máquina. Si yo tengo, por ejemplo, en el imbricado, yo puedo tener así. Vamos a suponer que tiene 4 bobinas, así. Entonces, la corriente que viene por acá es 4 veces I, si esta corriente que viene acá es I. Y esta tensión es E. Ese es el imbricado. Pero el ondulado, lo que hace, te la pone en serie así. Entonces, esta tensión, ¿cuánto es? 2E, ¿sí? Y esta corriente es, en vez de ser 4I, es 2I. La potencia es la misma, porque la potencia es E por I. Pero en una tengo más tensión y en otra tengo más corriente. Es la diferencia entre uno y otro. Ahora, esto es introductorio, no se tienen que preocupar porque nosotros la máquina de corriente continua la vamos a ver poco y nada. Esto es introductorio para empezar a hablar de bobinados. ¿Sí? Bien. Las máquinas, bueno, a ver, Carlos, ¿qué otra cosa más tenemos con los bobinados? Vamos a ver un poquito acá. ¿Qué otra cosa más tenemos con los bobinados? Por ejemplo, ¿es conveniente tener varias ranuras o los puedo concentrar todos en una sola ranura? ¿Los puedo concentrar todos los conductores en una sola ranura o es conveniente ir poniéndolos en varias ranuras? Y eso iría de acuerdo a las especificaciones, profe. Hay hay bobinados que tienen, mejor dicho, hay motores que tienen bobinados que son a media ranura o no, o sea, tienen la mitad de las ranuras, de la cantidad de conductores por ranura, y otros que son a ranura llena, que es la totalidad. Los que son a media ranura, como la palabra le dice, o sea, lo dice, tiene la mitad de conductores y encima le va a caer después la otra mitad de conductores que generalmente corresponde ¿Que corresponden? a otra de las fases del bobinado. Lo que dice Carlos es, tenemos bobinados simple capa o bobinados doble capa. ¿Mm? Cuando tengo bobinados doble capa, corresponden a fases distintas. Sí, profe. Eso. Bien. Decime un número que normal de ranuras en el estator. Y 36 ranuras, que es uno bastante Algo normal. utilizado. Sí. 72. ¿Cómo, profe? Discúlpeme. ¿Sí? ¿72 ranuras has utilizado? Sí, sí, he utilizado de 72 ranuras. Sí, ya con 96. motores más grandes. Poco, pero también. Bueno, vamos a uno de 36. Si yo te digo 36, te digo trifásico, Sí. decime cuál es el paso I de 4 polos. Sí. Decime Hablamos cuál es de el paso por polo
el paso, sí, el paso paso polar. de las bobinas. El paso es 8, 10, 12, abarca un tercio de la cantidad de ranuras y sería 4 polos de 1400 revoluciones por minuto. ¿Y cuántas ranuras por polo y por fase ponés seguidas? Eh, Se ponen 3 ranuras seguidas Q es 3. y, claro, Q es 3. después, ¿Por qué? Porque vos tendrías la mitad de la máquina, son 18, claro, ¿cierto? En 18 vos tenés que poner 3 fases. sí, O sea, cada fase tiene 6. claro, cada fase ocupa 6 ranuras en total, o sea, 3. Acá usted cuando hablamos de las bobinas, nosotros las hacemos corridas, no, o sea, por ejemplo, el paso 8, que era el que yo le mencionaba antes, tiene un principio y después cuando termina la cantidad de vueltas que tiene que llevar ese paso, ya se puentea con el principio, ese final del paso 8 se puentea con el principio del paso 6, o sea, nosotros no las hacemos individuales. Por eso mismo, cuando me había preguntado la... Lo que pasa es que esto sería lo que yo te dibujé acá, si fueran ¿cuántos polos? Es de 4 polos, lo que usted me Pero, dibujó. y lo que yo te dibujé, ¿de cuántos polos sería? Eh, De 2 polos. Yo tengo que hacer la ya de mitad para que sea de 4 polos, justamente lo que vos me decís. 9, 9, 9 y 9. 9 por claro, 4, 36. En este de 9 me tienen que entrar las 3 fases y ahí está lo que vos decías, que cada fase o cada grupo de bobinas tiene 3. claro. Está bueno. Bueno, la clase de bobinado la vas a dar vos, Carlos. No, pasa Allá cuando que la vas a tener que dar vos. a mí me pasa que como cuando arrancó la clase, la primera clase, yo les había dicho, cuando usted me preguntó, yo tengo mucha maña práctica y si bien cosas teóricas las entiendo, nada, tengo que profundizarlas para poder fundamentarlas con... Bueno, yo no tengo la parte práctica y a lo mejor tengo la teórica, así que vos me vas a venir a complementar. Pero bueno, esto Podamos estamos en el laboratorio. jugando un poco con esto, pero y hablando de bobinado. Pero vamos, siempre se pone interesante. Bueno, lo que estábamos hablando con Carlos es cómo vamos distribuyendo todas estas bobinitas. Yo después le... Bien, pérdidas y calentamiento. Las máquinas, como les decía, tienen pérdidas y tienen calentamiento. Las pérdidas en el cobre, ¿dónde se van a dar? En todos los conductores, y es la suma de las resistencias que estén dando vuelta por las corrientes que estén dando vuelta. Ni más ni menos por la corriente al cuadrado. Pérdidas en el hierro. Ustedes ya las conocen del transformador y aparte, miren, doblemente se las voy a tomar porque entran en la parte de transformador y entran en esta parte. Recuerden que el parcial incluye transformador y esta parte introductoria, no máquina de corriente continua. Pérdidas por histéresis y pérdidas por Foucault. Las pérdidas por histéresis, ¿sí? Con la frecuencia, ¿recuerdan cuáles eran las pérdidas por histéresis? Ciclo de histéresis de B y H, bien. Esta área hace que, como yo les decía, los dominios giran en un lado y giran al otro lado en función del campo B, que se invierte permanentemente. Esa inversión, producto de la frecuencia, hacen que me generen pérdidas por fricción en la máquina. Y las otras son por las corrientes famosas de Foucault, donde las tienen
con la frecuencia al cuadrado y con el campo al cuadrado. Siempre son pérdidas volumétricas en el material y por volumen. Pérdidas en el hierro y pérdidas en el cobre. Bien, tema importante, pérdidas mecánicas. Las máquinas que no aparecían en el transformador, aparecen las pérdidas mecánicas, ¿sí? Las pérdidas mecánicas obviamente van a estar dependiendo de quién, van a estar dependiendo de la velocidad de la máquina, de la velocidad de la máquina. Y tengo una parte que es fija y parte que son variables, pérdidas fijas y pérdidas variables. Fundamentalmente tengo rozamiento y tengo fricción, que son directamente proporcionales a la velocidad. Lo que pasa que las máquinas para autoventilarse llevan adosadas un ventilador, ¿sí? Entonces, mover ese ventilador tiene una incidencia directa con el cubo de la velocidad. Bien. Estas son las pérdidas de la máquina, así que tengo pérdidas fijas y pérdidas variables. Bien, una máquina la tengo que construir y una máquina va a estar transportando corriente, va a estar conectada a determinada tensión. Carlos, motores de media tensión, decime tensiones que has trabajado. Hasta 13.200 volts, profe. Y utilizamos para aislar un material que se llama micasa, bueno, que es, son cintas de vidrio, ¿no? Bien. Otras cintas que son sintéticas, ¿no? Que lo que hacen es, se les aplica calor, eso vulcaniza, ¿no? Se pone muy rígido y bueno, lo que se procura hacer es que no haya ningún, no quede... Imperfecciones. Bien. Decime tensiones intermedias, o sea, decime todas las tensiones hasta llegar hasta 13.200 que has bobinado. Bien, monofásicos poco y nada hacemos. Después, bueno, 380, 3.300, 6.600 y 13.200. 13.000. 3.300, 6.600, 13.200. Ahí están los motores. Perfecto. Entonces, no es lo mismo bobinar un motor o aislar un motor de 380 volt que un motor de 6.600. Obviamente voy a tener que cambiar y voy a tener que trabajar con materiales y espesores diferentes, ¿sí? Entonces, dependiendo el tipo de aislante que voy a utilizar, también define la clase de aislación de mi máquina, que es un dato de chapa, ¿sí? Yo debo ver, y es una de las primeras cosas que tengo que ver, la clase de aislación de mi máquina. ¿Qué es la clase de aislación? La clase de aislación tiene que ver con la última parte que vimos nosotros en la clase anterior, con calentamiento. Entonces, ¿por qué? Porque la clase de aislación me va a marcar y me va a delimitar la temperatura final que tiene que llegar mi bobinado, ¿sí? La temperatura final máxima para lo cual ese bobinado está diseñado de manera tal que el aislante no se degrade. Entonces, eso tiene que ver y está relacionado con la potencia nominal de mi máquina, ¿sí? Entonces, la clase de aislación, aislantes. Veamos qué son esos aislantes. Y recuerden, recuerden calentamiento. Nunca se olviden, porque siempre hay que relacionar todo con todo. ¿Qué era calentamiento? Era la sobreelevación de temperatura en el tiempo, tita,
que podía tener una máquina, ¿sí? Y a este le llamaba tita máximo. Donde tita máximo, ¿a qué era igual? ¿A qué era igual? Tita máximo a las pérdidas, no potencia, dividido alfa por S. Alfa por S es constante, entonces tiene que ver con las pérdidas. Si yo estoy a la potencia nominal, tendré el tita máximo de mi máquina nominal. El tita máximo nominal. Si yo bajo la potencia de mi máquina, la máquina va a ir a otra temperatura, menor. Ahora, si yo llego a aumentar la potencia de mi máquina, va a ir a otra temperatura mayor. Entonces, la clase de aislación muestra y nos dice la máxima sobreelevación, sobre elevación de temperatura. Tita, ¿qué era igual tita? Tita era igual a la temperatura final menos la temperatura de referencia. ¿Cuál era la temperatura de referencia que habíamos dado? La temperatura de referencia que la marca, por ejemplo, la norma IRAN. 40 grados. ¿Sí? 40 grados. Entonces, por ejemplo, una aislación de clase A me permite una temperatura de 105. De 105 grados. Una de clase E de 120 grados. Una de clase B, 130 grados. ¿Sí? Temperatura final. Temperatura final de los bobinados. Entonces, cuidado con eso, es la temperatura final. Si yo hago un ensayo y encuentro que la tita máxima de mi máquina, que es clase A mí me dio 90 grados centígrados, ¿sí? Y la temperatura de referencia del laboratorio que yo lo hice era de 25 grados. ¿Esa máquina da esa potencia o no la da? ¿La da o no la da? Está trabajando a menor temperatura, ¿no? Trabaja a menor temperatura. Entonces, la Ahora, potencia si esta del hierro. temperatura fue 135 grados, perdón, tita máximo, no, ahí ya se me va, se va mucho. Se me va. Esta es la sobreelevación. Ahora, si la temperatura final a mí me dio 100 grados, temperatura final, me dio 100 grados, y la temperatura de referencia era 25 grados, ¿esa máquina cumple con la potencia nominal? No, ¿por qué? Porque la temperatura de referencia, sí, pues la temperatura de referencia 25, final, sí, me está dando, pues son 75 grados de sobreelevación. Bueno, hay que tener presente esto, ¿no? Tenemos que tener presente esto, que lo que la máquina sobreeleve menos los 40 grados de referencia tiene que ser menor a la clase de aislación, en este caso a 105 grados. Por lo tanto, si a 105 le restamos 40, ¿cuánto nos da? 65. ¿No? Bueno, la máxima sobreelevación de esta máquina tiene que ser 65 grados. ¿Por qué? Bueno, pues si yo la utilizo en un ambiente a temperatura de 20 grados no pasa nada.
Pero si yo la llego a poner justamente en un lugar que tiene 40 grados, esta máquina queda al límite. Esa es la que le quería hacer ver. Bueno. Profe, en la filmina anterior de las pérdidas mecánicas dijo que eran las pérdidas físicas, ¿no? En las pérdidas mecánicas fijas y variables. Fijas, variables. Las fijas, que también dependen de la velocidad, son roce y fricciones. Y las de ventilación son las otras. Bien. Bueno, acá tenemos todas las clases de aislación. Clase F, 155 grados, o sea, la clase F, el tita máximo para uno de clase F, ¿cuánto tendrá que ser? 105 grados centígrados, porque si yo le sumo los 40 de referencia, ahí tengo 155 grados. Bien, y ahí está, clase H. Por ejemplo, veamos a ver la clase F, que es muy normal. Carlos, ¿qué clase de motores o qué motores con qué clase normalmente trabajás? Justo, profe, estaba buscando la chapa de identificación de uno de los motores que estamos trabajando ahora en estos días. F o H. Y bueno, F. F. Es una Sí, clase muy común, la clase F. no tengo la temperatura máxima con la que Y acá está, trabajo. son 155 grados. Máximo. 155 grados. Si te llega a pasar por eso, fuiste. Bueno, miren la clase F, ¿qué materiales son? Fibra de mica, es lo que está utilizando Carlos. Amianto, fibra de vidrio, aglutinado con materiales sintéticos como silicona, poliéster y epóxido. ¿Sí? Bueno, la clase H es una clase mejor. Y después hay una serie de clases de aislamiento, esto es nuevo, aislamiento clase 200, 220, 250, que justamente son para motores seguramente de alta prestación y eleva bastante la temperatura de los mismos. Entonces, la clase de aislación tiene que ver con el valor asignado de potencia. ¿Sí? ¿Qué es la potencia nominal? ¿Qué es la potencia nominal de una máquina? Vamos a decir de una trifásica, raíz de 3, U por I. ¿Sí? Bueno, es una potencia que yo la puedo mantener constante durante el tiempo para la clase de servicio que fue diseñada esa máquina, sin que la máquina sobrepase la máxima temperatura admisible. ¿Sí? Entonces, esa es la potencia nominal de una máquina. Valor asignado, valor de una magnitud, asignado generalmente por el fabricante para la condición especificada de una máquina. ¿Sí? Bueno, y la potencia es el valor numérico. Para el funcionamiento especificado de una máquina, yo ya les hablé y acá también lo dice. ¿Qué quiere decir? Bueno, que las máquinas hay que especificarlas para qué funcionamiento las pedimos. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, con el ciclo de trabajo. Normalmente, el ciclo de trabajo está dado por la potencia y el tiempo. Si yo pido una máquina así, que esto se llama servicio S1, ¿qué quiere decir? Y que me tienen que entregar 10 kilovatios, por ejemplo, en todo el tiempo que esté conectada, que puede ser ineterno. A este servicio, ¿cómo se le llama? Y ustedes lo están viendo, servicio continuo. Bueno, pero hay otros servicios. Por ejemplo, el S2, servicio intermitente periódico. Esto es S2. Bueno, 10 kilovatios, pero durante un determinado tiempo. Y la paro. Bueno, después puede haber servicios con arranque, con inversión de marcha, bueno, toda una serie de cosas que son una combinación. Entonces depende del servicio, la potencia que esta máquina me van a especificar.
Cuando hablamos de máquina, y esto es interesante, por ejemplo, yo tengo que especificar la potencia de un motor. A ver, pregunta a todos, ¿eh? Yo tengo un motor que tiene una potencia de 50 kilovatios. La tensión es 380 volt. Esta potencia de 50 kilovatios, ¿a dónde la mido en el motor? ¿A dónde la miro en el motor? ¿A la salida o no? A ver, los demás qué dicen. Y a la salida lo que ves es la potencia mecánica. Yo te digo, quiero un motor de 50 kilovatios. ¿Los 50 kilovatios los tengo acá a la entrada o los tengo acá a la salida? En la salida, profe. A la salida. Por eso que ustedes van a encontrar, y esto es importante, bueno, ya lo estamos viendo acá, el motor es la potencia asignada, es la potencia mecánica disponible en el eje y se expresa en vatios. ¿Qué van a encontrar? Muchas veces que está expresada en caballo, vapor, en caballo o en HP. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque estas eran viejas usanzas inglesas. Entonces, si están en HP, bueno, lo más común, el HP, dame un motor de 3/4 de HP. Bueno, para pasar de HP a vatios hay que multiplicar por 0,736 kilovatios. Yo tengo un motor de 100 HP, lo multiplico por 0,736 y esto ya me dio en kilovatios. Esa es la relación. Bueno, en generadores de corriente continua, la potencia asignada es la potencia eléctrica en borne del mismo. Y se expresa en vatios. En generadores de corriente alterna, se expresa como potencia aparente y se expresa en volt-ampere con la indicación del factor de potencia. Bien, en motores ya lo dijimos y en transformadores es la potencia en bornes. En bornes es la potencia aparente. La potencia aparente. Bueno, acá tenemos la chapa de un motor, la placa característica, fundamental que esté la chapa característica. ¿Qué nos indica la chapa característica? Bueno, datos que son necesarios. Bueno, acá ¿qué me dice? Primero, motor trifásico. Tiene que estar el número de serie y el tipo. El tipo. ¿Para qué es importante el tipo? Y porque no es lo mismo un motor para que lo pueda instalar en forma horizontal a un motor vertical. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo que tenga el eje acá que el eje lo tenga acá. Entonces, todas estas cosas las tengo que decir. La altura de eje, bueno, todo ese tipo de cosas hay que decirlo. Este puede estar agarrado desde acá, puede estar agarrado desde acá, bueno, toda una serie de cosas que hay que decirlas. Eso, ¿cómo lo decimos acá con el tipo de motor? Tensión. 400-230, ¿qué quiere decir? Que este motor va a ser estrella triángulo también. Corriente en 400 volt, 29 amperes, en 230, 50 amperes. Potencia, 15, sí. No, digo que está al revés. Siempre se pone 230, 400. Sí, factor de potencia, 0,90. A ver, acá está, apareció la clase. Velocidad 1440. ¿Cuántos polos tiene esto? 4 polos, profe.
4, muy bien. Frecuencia 50 Hz. Protección IP44, esta es la norma que fue construida y este es el año. ¿Qué quiere decir IP44? ¿Alguien lo sabe? Para polvo, agua y todo eso. Es el Sí. índice de polarización, ¿no, profe? Lo que igual no... A ver, ¿quién dijo lo del agua? Acá Yo, yo. Bueno, a ver, Esteban, a ver, ¿cómo sería ese eso? para el agua, o sea, el 665, 68 es para ver si se va a chorro directo o es protegido para el agua, o sea, como dijo Seba, lluvia. Bien. Acá dice, Justamente los motores tienen, bueno, esto que estamos viendo acá, ¿no? Tienen que ser emplazados en un lugar. Entonces, tengo que ver ese motor, qué tipo de protección tiene contra el ingreso de cuerpos extraños y el ingreso de agua. Por eso tiene dos cifras. IP es la aislación y la cifra 44 significa el grado 4 contra ingreso de objetos y la primera cifra y la segunda cifra con agua. Ahora veamos qué significa cada una de ellas. Y todo esto se ensaya. ¿Para qué? Profe, Y bueno, porque sí, nada, quería consultarle dos cosas. ¿Cómo se dio cuenta que es de cuadripolo el motor y también cómo se dio cuenta que el conexionado es triángulo, perdón, estrella triángulo? bueno, el motor tiene 1440 de velocidad nominal. Bien, en realidad las velocidades sincrónicas, que tienen que ver con la frecuencia de 50 Hz, indican que para dos polos, la velocidad en RPM son 3000 vueltas. Para cuatro polos, la velocidad sincrónica de las máquinas es 1500 RPM. Como este es un motor de inducción asincrónico, no sincrónico, gira a un poquito menos que la velocidad de sincronismo. Entonces, 1440 es una velocidad cercana a 1500. Por lo tanto, este es un motor de 4 polos. Acá está. Y tiene dos tensiones. ¿Sí? Tiene dos tensiones. Eso es para el conexionado. Puede funcionar a 400 volt en triángulo o si yo le pongo 400 acá, en fase, ¿cuánto va a ser? 400 sobre raíz de 3, que es 220. Pueden funcionar en estrella y pueden funcionar en triángulo. Perdón, profe, ¿no es al revés? 400 en estrella y 230 en triángulo. Ese tipo de motor es como para conectarle un variador de frecuencia. No, lo que pasa es que si yo le llego a conectar como está dispuesto, si no sería 4660. A ver, yo, ¿cuánto te puse? Ah, perdón. No. Acá te tengo que poner 230. Claro, 230 en triángulo. No, para que 230, sea no la había 500. visto esta, pensé que te había puesto. ¿Por qué? Porque
Este motor en triángulo es donde recibe toda la tensión, ¿sí? Recibe toda la tensión. Entonces, acá yo lo puedo poner en 230, sin problema. Pero lo puedo arrancar en estrella, ¿sí? Y entre tensión, entre línea, lo puedo conectar a 400. Esa. ¿A eso te referías? Lo puedo conectar a 400 volts en estrella y a 230 en triángulo. No podría conectarlo a 400 en triángulo porque ahí sí tendría muchos problemas. Bueno, y acá tengo la diferencia de las corrientes. Uno es en estrella y otro es en triángulo. Justamente la posibilidad de hacer estrella-triángulo está relacionada con disminuir las corrientes en el arranque. Disminuir las corrientes en el arranque. ¿Por qué? Bueno, porque la corriente en el arranque es de 4 a 8 veces la corriente nominal. Por eso se lo arranca en estrella y después se lo pasa a triángulo. Bueno, seguimos. Y acá está las cifras que tienen que ver con el IP que acabamos de ver recién, ¿sí? Por ejemplo, un motor IP44 está hecho para protección contra contactos directos con herramientas, hilos mayores de 1 milímetro de diámetro, protección contra penetración de cuerpos sólidos extraños de diámetro superior a 1 milímetro, es decir, eso sería para cuerpos extraños, y con el agua es protección contra la proyección de aguas en todas las direcciones. ¿Qué quiere decir? Bueno, este motor, ¿alguien hizo alguna vez un ensayo de un motor? Bueno, este motor se lo pone así, ahí, y acá se ponen unos rociadores que tiran agua, y este motor puesto acá no tiene que tener ningún ingreso. En todas las direcciones, perdón, rociador acá y rociador acá, ahí está, le tiramos agua en todas las direcciones. Fíjense si yo aumento el grado, por ejemplo, IP45, es decir, contra ingresos de 1 milímetro, pero me vengo acá. Protección contra chorros, esto sería agua y esto sería ya chorro, con mayor intensidad contra chorro de agua. Y si me voy al punto 6 de agua, protección contra inundaciones pasajeras, es decir, me llegó el agua hasta por acá y el motor no tiene que entrarle agua, o sea, no forma permanente. Y si voy al 7, contra efectos de inmersión, y el 8, inmersión prolongada. ¿Sí? Y acá faltan unos que son los motores, que el grado, en alguna sigla tienen EX, que significan motores contra explosiones. Esos motores son utilizados en refinerías, en todo ese tipo de cosas, que justamente no tienen, que son motores de seguridad aumentada, no tienen que producirse ninguna concentración de un gas adentro del motor. ¿Cómo se hace el ensayo de ese motor? En algún momento, cuando yo me dedicaba a esto, los diseñábamos, poníamos el motor acá, así, una atmósfera cargada de un spray de un elemento combustible,
y acá entrábamos con, vamos a hacerlo así, con negro, con un chisperito y producíamos una chispa desde afuera. Todo esto estaba totalmente, bueno, acá está el motor. Entonces, esto se lo dejaba un tiempo, todo este spray, se produce una chispa y no tiene que pasarle nada al motor. ¿Sí? Perdón. ¿Pero el motor está andando? Perdón. ¿El motor está funcionando? No. La chispa se le produce adentro del motor. Perdón. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo produzco la chispa dentro del motor, no tiene que haber entrado nada. Imagínense que acá hay un eje, hay cojinetes, todo. La chispa la produzco adentro y no le tiene que haber entrado nada. Si no, se genera una explosión. El motor, bueno, normalmente un motor previo a un ensayo, no recuerdo la norma, seguro tiene que estar en la temperatura que tienen los bobinados, tiene que haber funcionado, bueno, tiene toda una serie de cosas, ¿no? Que son previas a cada ensayo. Bien, bueno chicos, con esto terminamos esta clase introductoria de máquinas. Introductoria de máquinas.